Muy buenas noches, gente, estamos en otro gameplay de Coscoy Gameplay. Estamos de vuelta jugando, vamos con una horita para probar a ver cómo se ve. Le bajé la calidad de imagen, saqué la camarita, a ver si graba algo. Me van a matar. Me mata. Y de paso voy a ver qué hago esta misión, no sé qué tengo que hacer. Vamos a ver qué onda. Digo buenas noches y son las 2:30 del mediodía. Vamos a ver cómo sale el video, a ver si se ve bien, porque yo miro mis videos y es como que no se ve bien. Se ve muy malo, no sé si por el internet o capaz que siempre la camarita que ocupa mucho. Porque tiene que rendir el juego, que se ve bien, más la grabación y subirlo en directo es un tema. En cambio, cuando yo grabo, se guarda en la Play y después lo subo. Sí, ahí sí los Muy bien, videos se ven, pero no te espectacular. Pero descuides. Debes estar en algún lado. no anda a hacer el directo Yo con la buscaría camarita, ¿no? agua, tal vez cerca del arroyo. No sé qué tengo que Revísalo. hacer acá. Huellas de lodo, ¿son de niño o de mujer? Ay, mierda, Boozer sí lo sabría. Deben ser suyas. Aquí debe ser donde consigue agua. Sí, vienes aquí todos los días por agua, ¿no? Pero te mueves con cautela. Y no te quedas mucho tiempo. Muy bien. Chica lista. Se mantiene alejada de la calle. Solo sale en la noche cuando no hay freakers. Será difícil encontrarla. Malditos muertos, ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Te dije que la vi, malditas. Sepárense y echen un vistazo a una chica por aquí. De ahí. Ok. Muchachos! ¡Bien! ¡Muévanse! ¿Seguro no te importa? No te la puedo creer. Hacia atrás. No se muere más el culiao. Ahora anda a invocarle al de allá, ¿no? Está apuntando encima. No te lo puedo creer. No, acá tiro. Salí de ahí. Pero apuntarme. ¿Quién me está disparando?
Con esto bastará. Queda mucha munición. Retrocediendo, ¡Mierda! ¿Ahora? ¡Mierda! Está cerrado. Supongo que no. Ah. Hay un montón de cosas arriba y yo no puedo ir arriba. Tanto escondido acá. ¡Avancen! ¡Avancen! Voy a cambiar de mando porque este mando me anda para atrás. Ahora sí. ¡Trampa! ¡Bastardo! ¡Él los mató! ¡Me mató! ¡Qué atrevido! Bueno, no sé cómo se estará viendo, pero...
¿Dónde está el teléfono? ¡Cuidado! Te aferras a tu nombre. Déjalos ir. Se mató solo, boludo. Están perdidos. Aterrícenlo. ¿Dónde está? No lo veo. Seguro no te importa. Mierda, casi se acaba. Loco, no se mueve más, Tengo el uso perfecto para esto. La casa está sellada. ¿Cómo es que empresa? Bien. Aquí hay una escalera. Vamos. Solo tengo que ponerla aquí. Muy bien, niña. ¿Dónde te escondes? No tengas miedo. No quiero lastimarte. ¿Estás sola? ¿Hay alguien más contigo? Ok, ¿este es tu cuarto? Es fantástico. ¿Estos son tuyos? ¡No! Lisa. ¡Es Tranquila. mío! Me lo gané en gimnasia. Debí haber ganado el primer lugar, pero Missy King hizo... ¡Lisa! Lisa, ¿escuchas los disparos de afuera? Aquí es peligroso.
Sí, en la tú solo. escuela. Y mi mamá me llamó y me dijo que volviera a casa sin detenerme. Dijeron que me esperarían y que nos iríamos juntos y... Cuando llegué había una nota que decía que se fueran con unos hombres y no sabía qué hacer. Así que me escondí y no sabía qué hacer. Está bien, está bien. Lisa, no muy lejos de aquí hay un campamento. Deberías dejar que te saque de aquí. Hay personas ahí. Hay personas, las conozco. No quiero mentirte, es un campo de trabajo y para comer debes trabajar. La vida será difícil. Al menos no morirás de hambre. Ah, Mi mamá va a venir a buscarme. ¿ella es tu madre? Dijiste que no regresó, ¿cierto? Ella tal vez está en el campamento. ¿Mamá está en el campamento? Sí, sé que ella me espera. Ok. Quédate cerca. Siguen allá afuera. Los hombres con las armas. No, ya no debemos preocuparnos por ellos. Mucha gente enferma. Está bien. Cuidado. No deberíamos Otra estar aquí. recompensa. Deberíamos ir. ¿Qué te parece eso? ¿Dónde está el chabón?
Sí, debe valer algunos créditos. Un envase de combustible. ¿Alguna vez has montado el motor? Solo sube detrás de mí y sujétate fuerte. Oye, ¿cuál es tu nombre? Deacon, mi nombre es Deacon. Lisa, ¿cómo es que viviste sola de tanto tiempo? No hablas mucho. Mi papá colecciona rocas. Solía traerme aquí para buscar geodas. Geodas, ¿qué es? Son rocas, pero son muy hermosas cuando las abres. Bueno, eso suena genial. Solíamos ir al cráter Belknap, al lago Flow y al cráter Negro. A todos lados. ¿Crees que él también está en el campamento? No lo sé. Mierda, hay alguien en el túnel. ¿Qué? Oye, escucha. Esos disparos que escuchaste eran hombres muy malos. ¿Entiendes? Sí. Quédate aquí y encuentra un escondite. No salgas hasta que te diga sí. No tengo ni balas, ¿cómo voy a hacer? ¡Vienen hombres! ¡Tendrás que detenerte! No quiere cruzar. ¡Mátenlo! ¡Hombre caído! ¡Venlo! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Lisa! ¡Niña! ¡Vamos, es seguro! Con esto basta. Vamos, sube. ¿Estás bien?
Sí, sí. Creo que quiero irme a casa. No, niña, estarás a salvo en el campamento. Ya lo verás. Bien. Lisa, te haré una pregunta. Necesito que la pienses bien. ¿Alguno de tus vecinos? ¿Alguno tenía armas de fuego? Ya sabes, como pistolas, rifles, cosas así. No. Unos hombres vinieron y se llevaron todo. ¿Los hombres eran como los del túnel o usaban uniformes como en el ejército? Como el ejército. Pero estaban muy sucios y tenían banderas hechas por ellos mismos. Ejército del condado de Schutz, creo. No recuerdo. ¿Había alguien con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No recuerdo. Bueno, Tommy lo recordaría. ¿Tommy? Tommy Strickland, mi mejor amigo. Pero se fue. Fue a esconderse con su papá. ¿A esconderse? No lo... Mi padre construyó un refugio antiaéreo y metió todo tipo de cosas. Mapas, comida, agua, armas, ya sabes. Cosas así. Bueno, ¿sabes dónde está? No, querían que fuera con ellos, pero sabía que mamá y papá volverían por mí. Alguien está en la entrada. Muy bien, aquí es. Llegamos. Solo quédate conmigo. Abre. Bien. Misión cumplida. Vamos que se puede. Espero se esté grabando bien. Qué fiaca. Se hace largo este juego. Vaya, ¿quién tenemos aquí? Señora Dogger. Oh, Dios mío. Lisa, cariño. Está bien, ya estás a salvo. Mamá y papá. Todos se enfermaron y no sabía qué hacer. Vinieron hombres. Y Soy la una gente nena. se enfermó y- Está bien, ya estás a salvo. Es un milagro. Es un maldito milagro. Éramos vecinos, ¿verdad, Lisa? Yo vivía al final de la calle. Conocí a sus padres. ¿Están aquí? Dígame que sí. Cariño, tú conoces la respuesta. No. No están aquí. Entremos. Hay que bañarte. Te daré de comer. Y después veremos dónde dormirás. Entren. Que coma algo. Ve a ver a Alma. Actualizaré tus créditos esta noche. Oye, Tucker, ella ha pasado por mucho. Yo me preocuparé sobre cómo. Con ella no, en serio, no la trates como a todos los demás. No me digas cómo dirigir mi campamento. ¿Te vas a mudar aquí y me ayudarás a dirigirlo? Entonces podrás opinar. No te ablandes conmigo, Dick. Sí, a mí me da la impresión que se ve un poquito mejor. Es como que los violetas son recuerdos de él. Aprende a Copperland a rastrear a un venado. Y para mí sería mejor esto, ¿no? Terminar. Vamos a matar bicho. ¿Puedo ayudarte? Hola, ¿cómo te va? Oye, ¿qué necesitas? Hola, solo estoy viendo. Puedo arreglarla. Vamos. ¿Estás aquí por tu moto? Vamos a romper nidos. No sé qué hora es, son las 1. Oye, espera.
Petolios Springs. Petolios Springs, sí, sé dónde es. Hola, Bucer, ¿estás ahí? Sí, Dick. Tengo una pista. Ese radio de Nero podría ser útil. Ya sé a dónde van a ir mañana. Habías dicho que no podías enfrentarnos. No puedo. Con algo de suerte, puedo llegar a su helicóptero sin que me vean. Dales con todo, hermano. Recuerda lo que Jack decía. No vayas más rápido de lo que puede volar tu ángel guardián. Dije, Jack decía muchas estupideces. Y con fuera. Muy bien, veamos qué demonios trama entero. O'Brien, tengo muchas preguntas para ti. Elimina los nidos, pero acá no hay ningún nido, hermano. Deacon St. John, ¿estás ahí? Tenemos un trabajo para ti en Hot Springs. Me morí. ¿Será el lugar donde apareció un signo de pregunta? O'Brien, es el maldito O'Brien. ¿Qué fue lo que dijo? Petolios Springs. Petolios Springs, sí, sé dónde es. Hola, Bucer. ¡Muerto! Hola, Bucer, ¿estás ahí? Sí, Dick. Tengo una pista. Ese radio de Nero podría ser útil. Ya sé a dónde van a ir mañana. Habías dicho que no podías enfrentarnos. No puedo, pero con algo de suerte puedo llegar a su helicóptero sin que me vean. Dales con todo, hermano. Recuerda lo que Jack decía. No vayas más rápido de lo que puede volar tu ángel guardián. Como dije, Jack decía muchas estupideces. Y con fuera. Muy bien, veamos qué demonios trama entero. O'Brien, tengo muchas preguntas para ti. Pero qué... Ay, diablos. Bueno, será mejor que revise. Lo necesito. Queda mucha munición. No, ¿y cómo hago para matar a todo esto? Son demasiados, no sé cómo matar a todos. Si tuviera 50.000 balas los mato a todos, pero no.
Es el maldito... Es el maldito Ryan. ¿Qué fue lo que dijo? Metolios Springs. Metolios Springs, sí, señores. Hola, Boozer. ¿Estás ahí? Sí, Dick. Tengo una pista. Ese rayo de enero podría ser útil. Ya sea dónde para ir mañana. Habías dicho que no podías enfrentarnos. No puedo, pero con algo de suerte puedo llegar a su helicóptero sin que me vean y... Dales con todo, hermano. Recuerda lo que Jack decía. No vayas más rápido de lo que puede volar tu ángel guardián. Como dije, Jack decía muchas estupideces. Vi con fuera. Muy bien, veamos qué demonios trama entero. O'Brien, tengo muchas preguntas para ti. Por acá dentro no hay otro nido. ¿Qué demonios pasó aquí? Uy, mirá lo que se hizo allá. No, es una locura. ¿Dónde me fue a meter? Bueno, acá me matan seguro, pero tú sí. ¿Qué onda eso? Creería que tengo que entrar sin que me vean. Si no estaba pensado, capaz que el mío está abajo del puente. Ahí había uno. Ahí hay otro y el segundo.
Anatolios Springs. Anatolios Springs, sí, sé dónde es. Hola, Boozer, ¿estás ahí? Sí, Dick. Tengo una pista. Es el radio de Ned que dice ya sé a dónde van a ir mañana. Habías dicho que no podías enfrentarlos. No puedo. Con algo de suerte puedo llegar a su helicóptero sin que me vean. Dales con todo, hermano. Recuerda lo que Jack decía. No vayas más rápido de lo que puede volar tu ángel guardián. Dije, Jack decía muchas estupideces. Y con fuera. O'Brien, tengo muchas preguntas para ti. Ya me morí. Yo diría que mejor que me maten. Cagaron a palo. O'Brien, es el maldito O'Brien. ¿Qué fue lo que dijo? Anatolios Springs. Anatolios Springs, sí, sé dónde es. Hola, Boozer, ¿estás ahí? Sí, Dick. Tengo una pista. Es el radio de Ned que dice ya sé. Habías dicho que no podías enfrentarlos. No puedo, pero con algo de suerte puedo llegar a su helicóptero sin que me vean. Dales con todo, hermano. Recuerda lo que Jack decía. No vayas más rápido de lo que puede volar tu ángel guardián. Dije, Jack decía muchas estupideces. Ir con fuera. ¡Hijo de puta! O'Brien, muchas preguntas para ti. Ay, mierda, ¿qué demonios pasó aquí? Bueno, podría valer la pena revisar. Más chatarra. ¿Qué demonios es ese sonido? Un inyector de Nedo, justo lo que el doctor ordenó. Resistencia, salud. No, salud para mí. Estaba por ponerme una inyección contra la gripe. Otra mini grabadora. Vamos, retirada, Pero estoy seguro de que... retrocedan. ¡Retrocedan! ¿Qué demonios es eso? No eres un maldito científico. ¿Yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos atrapados. Estamos atrapados. No hay escapatoria. Estamos atrapados.
Oh, Dios, ¿qué diablos fue eso? Solo espero no tener que averiguarlo. St. John, Tucker a Deacon St. John. Tenemos un trabajo para ti. Hola, Tucker. Bien, iré en cuanto pueda. Deacon fuera. Venga, banda. ¡Salta de camino! No. Ah, qué bueno, ya lo vas a hacer el segundo nido. Ah, no se ve tan mal. Debo estar cerca del nido. Lo encontré. Necesito servidor. ¡Toma, atrápala! No, podés creer, no tengo monotop. Una recompensa. Un montón. No tengo monotop. Si no tengo monotop no puedo explotar, no puedo hacer la misión.
Qué cagada, no puedo hacer una misión porque no tengo monotop. ¿Qué te parece eso? ¿Qué me falta? Ya se viene el culo. Justo dejé re bien estacionado. Chatarra. Sí, voy a hacer esa misión y después voy a hacer otra porque si tengo que eliminar más nidos no me da las monotop. Tanta cosa. No le puedo agarrar. No te la puedo creer. Ay, la saqué de pedo, hermano. Me faltan 3 encima. Ah, espera, no terminé de quemar esta zona de nidos. Bueno, yo calculo que acá tengo que buscar nafta, eliminar todos los nidos.
puedo usar esto. Combustible. Lo necesitaba. Ya está. Ahí seguimos quemando nidos, pero tranqui, despacio. Yo acá quemé uno, ponele. Vamos a investigar la zona, ¿no? Ah, ya que estoy Sí, creo que en cambiaría un modo los historia, restos de digamos. estos nidos. Pasa que tengo que buscar monotop. No abrirá. Podría ser útil. Está bien cerrado.
Casi me muero. Bueno, creo que hago mucho ruido con la moto. Voy a ver si puedo encontrar otro. Si acá ya estuvo. Y si veo que ya siempre. Justito. Estoy por todos lados. ¿Sí? Bueno, se me acabó la joda, no tengo para hacer más vida. Viste, no entiendo para qué me da chatarra. ¿Para qué quiero la chatarra? ¿Para arreglar la moto? Si ya estoy lleno de chatarra. Ya está el puente. Tengo que buscar nidos. No, creía que de este lado no hay más nidos. Una iglesia. Seguro que hay un nido ahí. Seguro que sí.
Acá dentro hay un video, no. Se cayó. Supongo que no. Está cerrado. Vamos a la moto y vamos más allá. Este sector creo que ya no queda más ni. Y de paso el carbón. Bien. Tema de la moto. Que cuando hay un lugar, todos los zombies saben que ya llegué. Ahí seguro que hay un nido y allá igual, pero son 5. Nidos. Deben estar por aquí. ¿Qué te dije recién? ¿Que andan por acá los nidos? Bien, vida. Ah, ya terminó, sí. Voy a quemarlo.
Yo creía que sí se escucha. Ay, nunca me da nada cada vez que hablo ni una bronca. Ya me indica como que hay como 50 cosas, veo las 50 cosas, no hay nada. No encuentro. Me voy a arriesgar ahí despacito. A ver, si voy con la moto es como que me mata. Seguramente hay uno por allá al fondo y hay otro en el granero. ¿Puedes creer que no hay nada en el granero? ¿Estás bien? Mucho trabajo. Me morí. ¡Qué pelotudo! ¡Oh! Lo agarré bien. Sí, yo cargo. Sí, estoy usando. Oh, estoy transformando en un zombie. Ahí ya cargo. ¿Crees que te conecté? A las 3 reuniones la básica, dice. ¿Te dijo Pichu?
¿Cómo anda, mi amigo? Che, ¿sabés que recién me llamaron de la básica que tengo que ir a las 3? Yo apenas me desocupe de la básica, te mando un mensaje y vamos a dejar el mueble que falta. Ajá, yo estoy compartiendo vuelta. Yo estoy ahí compartiendo vuelta. Otro nido. Sí, a quemarlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué te parece eso? Sí. Necesito munición. Más recompensas.
Debe estar por aquí. Aquí está. Por fin, rayos. Un envase de combustible. Puedo usar esto. Lo necesito. Aquí vamos. Eso debería bastar. Veamos. Debe funcionar. Lo tengo. Volvemos a la básica, ¿no? Pues ya lo dejamos lunes. Ajá, eso te creo. Hoy a las 11 de la mañana teníamos que ir. ¿Dónde? Nos convocaban a todos. Lo necesitamos. Listo. Luces verdes son buenas, las luces verdes siempre son buenas. Bien. Ah, maldita sea, se quemó el fusible. Está bien cerrado.
¿Hacia dónde? No, ¿de dónde diablos voy a sacar un fusible? Aquí es. Muy bien. Ahí estás. ¿Un fusible? Sí. Sí, ahora sí está bien. Maldito sea, esto los atraerá a todos. Sí, por fin. Muy bien. Ahora veamos qué tenemos aquí. Otra vez. ¡Mierda! Ya había venido acá antes y no encontré nada. Un hacha arriba, ¿no? Que me cagué muriendo, ¿no? Traté de no morir. El hacha. Sí. Puta, tengo otra hacha. El pedo subió hasta arriba. Y terminé con mi... Nos fuimos. Encima que tiene algo, aunque sea. ¿Será mejor que la hacha? Hace más daño. No, hace menos daño, pero tiene más estabilidad. Necesito esas.
Viste, ya me quedan dos nomás. Vamos por esta. Tengo que revisar más cerca. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? En marcha. ¿Cuánto tiempo llevan aquí emboscando y atacando incursiones de suministros? Debo terminar de quemar esta zona infestada. Lo vuelo. Debo estar cerca. Hay otro. Hora de arder. Rickers y alrededores, ¿sí? Mátense entre ustedes. Hazte cenizas.
1, 2 y no me da nada. Bien. Dame algo lindo. Sí, por fin algo bueno. Tengo un montón. Justo viene por este lado el culo. Voy a esperar a que pase y de ahí al cuello. Va igual el juego, tiene su onda, pero como dicen todos, todos los juegos siempre son repetitivos, pero depende, no sé. Yo siempre quise jugar, es más, una vez estaba que me lo compraba. Debo estar cerca de un nido. Puedo leerlo. Otro nido. Vamos. Bien. No tengo para hacer monotop, ¿no? No sé, pero esto estos días hubo eventos que teníamos que salir y es cosa y nos fuimos. Yo voy y le explico igual que está laburando a otro lado, por eso me fui. Ay, mierda. Siempre se necesita echar. Ya basta. No sé qué buscar.
¿Qué dice? Botella me falta. Después de terminar de quemar estos niños. Debería estar despejado. Los niños de riqueza sí es el más seguro moverse por ahí. Yo estuve por acá al principio del juego. Sí, botella, no te lo puedo creer. Y si ganaste, hazlo tú mismo. Mirá, y podía salir por ahí, qué masito. Vamos a seguir quemando cosas. Que quiero que me queda este, eliminator de efecto de la zona, no sé cuánto. ¿Qué horas serán ya? ¿Serán las 2? ¿Qué hora es? ¿Y a las 3 que arranquemos para allá? Ya está. Tendría que buscar en YouTube cuál es la mejor arma para comprar del Days Gone. Esos videos siempre ayudan. Uy, acá que se me mueve el quilombo.
No te la puedo creer, boludo. Mierda, es cierto que han eliminado estos nidos. Y no se apaga más esto. Me falta de todo.
Vamos despacito, matando a los que hay en la zona, porque si no después se nos quitan todo. Y ya me dio por eso. Son una banda encima. Encontré botella. Volvió a usar la pistola. Viste, traigo más. Pero la recalcada. Viste que traigo más. No. ¿Qué quiero hacer? No, te pega un montón. No tengo más vida, me bajaron. Hijo de puta. No puedo disparar. Te aguantaste. No te aguantaste. ¿Y ahora? No. Viste, te das cuenta que este juego es una reverenda. Amigos, si ya quemé iba quemando dos. Quemé el de acá, tuve que pelear como con 5 viejos. Y este me vea. Pero bájalo. Más recompensas. Siempre el cuchillo, nunca disparando.
Acá no fue donde morí. Podría ser algo con eso. Ya me maté. Está frío el matecito. Sí, la llave, todo está caliente por eso. Tengo que ver si lo meto en Con el otro mate lo tengo que hacer tener ese vidrio en mano. Mal porque no sé qué. Necesito esto. ¿Cómo salgo acá ahora?
Si me dijera dónde está el nido, voy, tiro la bomba y ya está y me voy. Me voy a poner el nombre. ¿Estará dentro del cementerio el nido? Maldito nido. Debe estar cerca. ¡Es tuya! Lo hice, no lo puedo creer. Igual 30%, como que tengo que llegar al 100 para destruir todos los nidos. Una misión secundaria, me da puntos para pasar el nivel y poder comprar un arma. Corre. Me refui. No, creía que era el siguiente objetivo, viste, los rojos ya no tengo ninguno. Este dice emboscada, despeja un... No sé. Voy a calentar más la agua. ¿Por qué no? No, ahora navega porque no te está caliente. Voy a calentar el agua y... Está bien, güey. No, pero tenés que tocarle al agua, si el agua está caliente. No, encima no lo estás calentando en el microondas, ¿no? Con el microondas con él. El otro ya lo lavé. Todo. Ah, bien. Lo lavé. Salió todo sucio. Nada, lo lavé con solo la varilla. Yo quería nafta nomás. Estoy con todo. Lo necesitas. Tenía batería, che, la moto. Bien. Y ahora arreglar. Puedo arreglarla. Bien. ¿Qué me hago el huevón? Ah, mira, es mi 40. Qué tirar, ¿no? Y que hace rato no vamos, igual nadie está yendo. El negro me dijo que fue así, que nada, no está haciendo nada y que nunca. Pero se ve que ahora hablaron y... Ahí tenemos que estar.
Fue hay eventos y cosas así. De vuelta recolgaste, no viste más el grupo. No me acuerdo cómo antes me avisaba. Bueno, ¿qué quieres? Vamos a ir acá. No, lo viste, tremendo tiro me metió. No lo viste, no lo viste. ¿Estás así? Vamos. ¿A qué me curé, digo yo? ¿Qué opinan? ¿Están viendo? ¿Les gusta? Están en la banda. No, encima de una bala de esta es como... No, otra vez, no. Casi se acaba. No puedo bajar. ¿O? Tú no las necesitas. No te la puedo creer. Esos eran los últimos. Supongo que se terminaron sus días emboscadas. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Otra vez es el viejo oeste. Y algunos hombres están actuando como si la ley y el orden fueran algo del Por pasado. fin. Pero la Este última vez tomate que es vi, malísimo.
Esta etapa era lo que veremos. Hola. Y pasa que el vidrio es raro que se caliente. La propiedad no debería ser infringido. Tenemos el derecho de reclamar territorio, de mantenerlo y defenderlo. Claro, tomamos esta tierra de nosotros. No tiene ningún caso reescribir la historia. Vamos por la fuerza. Y la fuerza es ¿Bajó? lo único que nos moverá en este momento. No vamos a dejarnos intimidar por un montón de bravucones. Si los federales, los fuertes o los merodeadores creen que podrán pasar a mi territorio. Más fuertes sobreviven. Un gol, Más fuertes toman. Más fuertes. Toma acá. Soy Mark Copland de Radio Libre Oregon. No Pensé que era creas. bueno, pero no tiene el paraíso. Rayos, Coop. La ley y el orden ya quedaron en el pasado. ¿De qué demonios estás hablando, ah? Pero sí tienes razón en que la fuerza es lo único que importa ahora. Fuerza y montones de malditas municiones. ¿Por qué pasó? Subile, subile. Me cabe todo ese mierda de la vida. Una señora grande, sí. Ahí acaban de sacar a la persona del vehículo. Cómo se hizo pedazos ese auto. Mira. Ahí va la escuela. Parece que es la mamá del chico, ¿no? Que estaba en el grito ahí. ¿Viste? No sé, pues. ¿La señora vio cómo fue el accidente? No, ese auto no sirve. Va a tener que ser todo nuevo. Una señora están llevando a una señora mayor de edad. ¿Ella iba sola en el vehículo? Ajá. Ah, bien. Iba sola, me dijo, ¿no? Iba sola. Una señora grande, ¿no? Con la división de la autovía chocó. Pero no habría sido ningún accidente, no chocó con otro vehículo. Ah, Qué raro. bueno, muchas gracias señora por colaborar igual. Bueno, ahí escuchamos a la vecina, ella iba cruzando el puente y vio el accidente. Se bajó para ayudar a la señora, llamó a la policía y al hospital. Volvemos a reiterar un gol, Volkswagen Gol, una conductora, venía como único ocupante y ya fue trasladada al hospital. Que aparte se asustó por mucho auto. Y se hizo mandar y... Gracias por haber estado allí, Puede pasar. ¿No? informó Santa Cruz en el mundo. Investiga el búnker, dice. ¿Qué búnker? Tengo que aprender esto por ahí. Viste, acá abajo me tira como Ya que hay un están haciendo búnker. los michis. Ya están los bebés chicos. Ah, acá hay un búnker.
cagada de choque, che. Bueno, a mí se asustó la señora y se mandó. Se quiso mandar y chocó ahí. ¿No? ¿Qué dice? Sí, porque viste que la autovía se mandan a chapazo, lo culiao. No sabes si pasaron o no. Miedo. Sí, hay mucha gente, mucha cantidad de autos. Sí. Oye, esto es útil. Un mapa. Ya está marcado, sí, genial. Supongo que no lo necesitarán. Ya no. ¿Dónde está mi moto? ¿Dónde está mi moto? Loco, pero esto está enfriado. Son repicantes. Era mi Bodok. Era así mi Bodok. Mi. Ofrece recompensa a 2000. Pero que suba. Le devuelven a ese Michi pequeño. Pobrecito. Bien chiquitito, así. No sé a qué misión estoy yendo. Santa Cruz, se robaron 2 equipos de frío industrial en la empresa del sur. Mira. El rifle no es una pistola. Azul. Robaron 2. Ah, mira. Eso traen cosas. A ver. Toma. Además que necesita más agua y ya me se maté. Así lo llenáis y vamos mientras. Se va a matar yo ni pedo. Hasta 2 tengo casi. Loco, pará, tengo que ir a pelear y viene este y me pega, o no tiene nada de morir. Voy al baño. Bueno.
Vamos que llegamos 1,5 kilómetros más o menos, recién nos vimos por la mitad. No. Todo porque dejé el arma ahí puesta. Voy a llenar el tanque. Eso debería bastar. ¡Hijo de puta! A todos, a cada uno de esos asesinos, hijos de puta. ¡Vienen hombres! Joya, me quedo ahí
Yo a la noche seguramente le voy a meter a todas las misiones a ver qué onda. Si es que juego a la noche, si es que le meto. Dejo el video hasta acá, espero después verlo y que se vea bien. Porque lo hice sin la camarita, o sea, sin grabar la cara, ¿no? Acá. Adiós.